algo un poco de historia, de la cronología, de cómo han ido desarrollándose las cosas y, bueno, algunos comentarios finales, ¿no? ¿Qué es el COVID? Creo que nosotros lo tenemos claro. Igual, para no estar redundando en teorías, cosas que vamos a ver un pequeño video que es cortito nomás. Por favor, me gustaría que prestaran atención. Un nombre corto de la enfermedad conocida como la nueva enfermedad del coronavirus de 2019. Los coronavirus son un gran grupo de virus similares. Se sabe que algunos infectan a los seres humanos, como el SARS-CoV y el MERS-CoV. El que causa la COVID-19 se llama SARS-CoV-2. Todos los coronavirus reciben su nombre por las espigas que cubren su superficie, llamadas espigas o proteínas S. Dentro del virus, el material genético, llamado ARN, está compuesto de genes. Los genes llevan la información para hacer más copias del virus. El virus puede infectarlo si ingresa a la boca, la nariz o los pulmones. En el interior del organismo, la proteína S del virus se une a un receptor en la superficie de una de las células. Esto puede desencadenar que el virus entre en la célula de dos maneras. Puede hacer que el virus se fusione con la superficie de la célula y que luego libere sus genes en esta. O la célula puede arrastrar el virus hacia el interior encerrándolo en un saco. Una vez dentro, el virus puede fusionarse con el saco y liberar sus genes. A continuación, los genes utilizan una estructura en la célula llamada ribosoma para hacer nuevas copias del virus. Los nuevos virus viajan a la superficie de la célula. Ahí salen para infectar más células. Mientras tanto, las proteínas virales S que quedan en la superficie de la célula infectada pueden hacer que se fusione con las células sanas cercanas, formando una célula gigante. Esta puede ser otra forma de que el virus se propague entre las células. Las personas pueden estar infectadas con la COVID-19 de 2 a 14 días antes de que aparezcan los síntomas. Los 3 síntomas principales de la COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. Otros síntomas pueden incluir cansancio, dolores corporales, congestión nasal, dolor de garganta, diarrea y vómitos, pérdida de apetito y pérdida del olfato. La mayoría de las personas tiene una forma leve de la enfermedad y puede recuperarse en casa. Algunas personas que tienen el virus pueden no enfermarse en absoluto o pueden no mostrar ningún síntoma. Pero si tiene problemas para respirar o cualquier otro síntoma grave, llame a su médico o a la sala de emergencias. Ellos le dirán qué hacer. Para la mayoría de las personas que tienen el virus, se cree que el riesgo de padecer esta enfermedad de manera grave es bajo. Las personas de 65 años o más pueden tener un mayor riesgo de padecer la enfermedad de forma grave, y las personas de cualquier edad pueden correr un riesgo mayor si tienen condiciones subyacentes como enfermedad pulmonar crónica o asma, enfermedades cardíacas graves, diabetes, obesidad grave, enfermedad renal crónica y enfermedad hepática. Los grupos de alto riesgo también incluyen a las personas con el sistema inmunológico debilitado, quienes toman ciertos medicamentos como los corticosteroides, las personas en tratamiento contra el cáncer y quienes tienen VIH o SIDA. Aunque no esté en un grupo de alto riesgo, es importante practicar el distanciamiento social, lo que significa mantener al menos 2 metros de distancia o 6 pies entre usted y otras personas. Esto ayuda a prevenir infecciones y enfermedades graves en los demás, así como en uno mismo. Para obtener información actualizada sobre la COVID-19 y otras formas de prevenir su propagación, visite el sitio web de los CDC en cdc.gov. Bien. ¿Cuánto hemos aprendido desde marzo del 2019 a la fecha, ¿no? ¿Cuánta información se nos fue entregando conforme avanzaba los meses respecto al COVID? Quizá muchos pensamos, porque yo también lo pensé así, que no iba a trascender, ¿no? Que iba a ser un
enfermedad que, como la veíamos siempre, ¿no? Por televisión, lejos, nunca llegaba acá a Latinoamérica, no llegaba, o al menos a Perú no, y que iba a pasar pronto, ¿no? Pero después, conforme fueron pasando los meses, nos dimos cuenta que no, y fueron saliendo una y otra medida, algunas a veces hasta que se contradecían una con otra para el tema de evitar el contagio, ¿no? Pero, ¿es acaso el COVID la primera enfermedad que ha hecho o que ha atacado a la humanidad? ¿Es así? Pues nosotros sabemos que no. A lo largo de la historia han habido una serie de pandemias, han habido enfermedades que han costado la vida de miles y en algunos casos hasta de millones de personas. Eh, Por tanto, se dice que cada cierto tiempo, incluso algunos se animaban a decir que cada 100 años eh, había una gran pandemia que menguaba a la humanidad, ¿no? Vamos a observar este video que nos va a ilustrar un poco acerca de lo que son eh, las pandemias que han atacado a la humanidad. A lo largo de la historia, las epidemias han sido responsables de cientos de miles de muertes humanas. La razón por la cual las mismas se han cobrado tantas vidas es que generalmente son enfermedades altamente transmisibles que llegan a grandes poblaciones en muy poco tiempo, pero algunas han sido tan grandes que dejaron un impacto permanente en la población afectada, marcando además su triste huella en la historia del hombre. En este top te mostraré las 10 peores epidemias de la historia para que veas la crueldad con la que la naturaleza puede vengarse del ser humano. Síndrome respiratorio agudo severo. La primera epidemia de este top provocó el caos en Asia y Canadá entre 2002 y 2003, causada por el coronavirus altamente infeccioso SARS-CoV. La enfermedad se propagó rápidamente a 37 países en todo el mundo en cuestión de semanas. La epidemia de esta afección, que comenzó en Hong Kong en noviembre de 2002, casi se convirtió en una pandemia luego de cobrar cerca de 1.000 vidas, con más de 8.000 casos confirmados en todo el planeta. La OMS anunció que su tasa de mortalidad era del 11%. A pesar de estar contenido desde el año 2004, aún es pronto para pensar que está erradicado completamente. Los expertos en salud temen que este coronavirus puede existir como reservorio principal y natural en algunas poblaciones animales y que pueda llegar a causar enfermedades en humanos en el futuro. Preocupante, ¿no lo crees? Cólera. El cólera, considerado uno de los padecimientos más infames en la historia, estalló en Asia y Europa y mató cerca de 1.500 personas entre 1899 y 1923. Pero dicha enfermedad es también conocida por ser una de las que más epidemias posee en la historia humana. Se registraron brotes en Japón en 1817, en Moscú 9 años luego y en Berlín, París y Londres en 1831. Lo que hace esta enfermedad un ingrediente perfecto para las epidemias es su facilidad para ser propagada en el agua contaminada. En todos los brotes registrados de cólera se puede ver que los mismos comenzaron en lugares con condiciones higiénicas deplorables y con agua sucia. A pesar de que con la misma mortalidad que en su aparición, esta enfermedad, según la OMS, sigue afectando a millones de personas alrededor de todo el planeta. Ébola. El brote de ébola que estalló en África Occidental entre 2013 y 2016 causó más de 11.300 muertes. El mismo comenzó en Guinea en diciembre de 2013 y se propagó rápidamente a miles de personas en África Occidental. La epidemia, que terminó en junio de 2016, se registró como el brote de ébola más mortal de la historia en términos de la cantidad de personas infectadas y el número de muertes. El virus de dicha enfermedad se detectó por primera vez en 1970
1976 y se sospecha que su origen viene de los murciélagos. El motivo por el que se cree que su epidemia fue tan desastrosa es el hecho de que se puede contagiar muy fácilmente a través de los fluidos corporales. Los síntomas provocados generalmente aparecen entre 2 y 21 días luego de la infección y la recuperación depende en gran medida de la respuesta inmune del paciente. Tifus. Hubo varias epidemias de tifus a lo largo de la historia, pero quizás uno de los brotes más notables fue en 1848, cuando la enfermedad infecciosa mató a más de 20.000 personas, principalmente inmigrantes irlandeses que habían huido a Canadá para escapar de la gran hambruna de su país. Sus síntomas eran una fiebre furiosa, manchas rojas en los brazos, espalda y pecho, delirio y llagas gangrenosas acompañadas por el olor a carne podrida. Mucho más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, el padecimiento se extendió entre los ejércitos del Frente Oriental y se estima que 150.000 murieron solo en Yugoslavia. También se cree que 3 millones de personas fallecieron de tifus durante la Guerra Civil Rusa, con 25 a 30 millones de casos reportados en 1922, siendo considerado como el pico máximo de la enfermedad en territorio soviético. Gripe porcina. La que ocupa esta posición del top es la última epidemia ocurrida a escala global, la cual seguramente conozcas muy bien. La influencia porcina mató a más de 250.000 personas en toda la Tierra, causada por el virus H1N1, y infectó a su primera víctima conocida en el centro de México en marzo de 2009. En abril ya había llegado a California, infectando a un niño de 10 años, y luego se extendió rápidamente por todo el mundo, provocando temores y pánico masivo. Los medios reflejaban la naturaleza inusual del virus, que contenía trozos de gripe aviar, porcina y humana, una combinación nunca antes detectada. Al igual que otros tipos de gripe, esta patología se mostró en forma de fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo, tos, malestar en la garganta, congestión nasal y ojos rojos. El brote finalmente pudo ser controlado algunos meses luego de su aparición. Fiebre hemorrágica viral. Esta cruel enfermedad es contagiosa, continua y en su mayor parte letal. Los brotes de fiebre hemorrágica viral se extendieron por México entre 1545 y 1548 y mataron a casi 15 millones de habitantes de la población nativa de ese entonces, lo que la convirtió en la peor epidemia de enfermedades en la historia del país. La misteriosa afección llegó a ser conocida como la Gran Pestilencia por los aztecas nativos debido a sus síntomas. Los mismos incluyen cambios en el color de la orina y la piel, resequedad en la lengua, convulsiones, bultos dolorosos detrás de las orejas, fiebre alta y sangrado. Para que te des una idea mejor de la misma, piensa en ella como el ébola de la antigüedad. Según los historiadores, la culpa de esta epidemia la tuvieron los conquistadores españoles. VIH-Sida. Es casi imposible que desconozcas esta enfermedad. Es que el SIDA ha asesinado a más de 35 millones de personas desde 1981, incluidas cerca de 940.000 fallecidas el último año debido a la misma. Además, la OMS informó que actualmente hay más de 37 millones de infectados con esta patología. Por estas estadísticas, la epidemia de VIH-Sida es tenida en cuenta como la más grande de la historia moderna. Según un informe de un afamado programa de investigación de enfermedades, se estima que las infecciones por este trastorno alcanzaron su punto máximo en 1997, con 3 millones de pacientes. Además, la OMS dice que Sudáfrica tiene el brote de VIH más grande en el mundo, con más de 7 millones de personas que conviven con la enfermedad. Peste negra. Seguramente hayas estudiado sobre esta enfermedad en los libros de historia. La apodada muerte negra ha matado gente a lo largo de la historia como ningún otro tipo de peste. Este padecimiento causó una gran destrucción en Europa entre 1347 y 1351, al provocar la muerte de más de 75 millones de personas, que era alrededor de un tercio de la población del viejo continente por ese entonces. Su origen estuvo situado en el suroeste de Asia y en pocos años llegó hasta Europa. Dicha enfermedad era una zoonosis porque se transmitía de animales a humanos, que en este caso eran ratas. La peste bubónica, que se caracteriza por provocar manchas oscuras sobre la piel de los enfermos, es considerada como una de las epidemias más mortíferas de toda la historia.
Plaga de Justiniano. La epidemia que golpeó al Imperio Bizantino en los años 541 y 542 después de Cristo fue responsable de acabar con la vida de aproximadamente 100 millones de seres humanos, que en esa época era más o menos la mitad de la población mundial. Esta plaga pudo propagarse rápidamente porque se transportó en la espalda de los roedores, cuyas pulgas estaban infectadas con la bacteria que la producía. Dichos animales viajaron por todo el mundo en barcos comerciales y ayudaron a extender la infección desde China al norte de África y en todo el Mediterráneo. Pero los estragos causados por la plaga de Justiniano no se limitaron únicamente a muertes humanas, ya que hubo otras consecuencias para el Imperio Bizantino. Debido a la enfermedad, el poder militar disminuyó considerablemente hasta el punto en que no podían defenderse y la producción agrícola cayó en picada. Gripe española. La gripe española es un subtipo de influenza que entre los años 1918 y 1920 asesinó a más de 100 millones de personas por todo el mundo. A diferencia de otros virus de la gripe que afectan principalmente a los ancianos y los niños, la pandemia de influenza española afectó a adultos jóvenes y personas sin problemas del sistema inmunológico. Sus principales síntomas eran una descontrolada fiebre, diarrea intensa, náuseas y fatiga, pero lo peor para el paciente era que luego de estos signos, sus pulmones se llenaban de líquido y su piel se volvía azul, condición que les causaba la muerte. Se estimó que unos 500 millones estaban infectados por el virus y su propagación se vio exacerbada por la guerra en curso, de la cual se sospecha que terminó, en parte, por causa de esta enfermedad, catalogada como la más catastrófica de todos los tiempos. Como has podido ver a lo largo de este video, las epidemias son eventos que han golpeado duramente a la humanidad a lo largo de la historia y que algunas de ellas, al haber sido tan destructivas, dejaron una imborrable huella de miedo en la misma. Bien, entonces vemos que las pandemias es algo que ha acompañado a la humanidad en el transcurso de la historia, ¿no? Las pandemias han sido responsables de muchísimas muertes y también todo iba relacionado a las condiciones que encontraban los virus para diseminar la enfermedad, ¿no? ¿Qué condiciones por lo general se encontraban en esas épocas, en la Edad Media? Eran unas condiciones salubres, pues, muy paupérrimas. Más no existía no existía una conciencia respecto a la salubridad. Todo se hacía junto, ¿no? No había letrinas públicas, la gente ahí donde vendían su comida también botaban sus desperdicios, etcétera, 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 ¿no? Como habían tantos desperdicios, entonces había abundantes ratas. Y son las ratas las que se encargaron de diseminar la enfermedad, ¿no? Y muchas de estas enfermedades, estas pandemias, como la peste negra, fueron viajando con las ratas a través de toda Europa y parte de Asia. Hasta en ese momento todavía no se descubría América, pero cuando ya se descubrió América, los españoles también trajeron enfermedades aquí, ¿no? Tanto así que también una pandemia mató a muchísima población azteca, ¿no? Uno de los primeros lugares donde llegaron los españoles. Entonces, es así como los virus se van propagando. Los virus van propagándose de persona en persona, de región en región. Poco a poco van avanzando hasta causar grandes estragos, grandes pérdidas, ¿no? Y quizás la diferencia con la gripe española, que más o menos hace 100 años fue la que atacó justo cuando estábamos en la Primera Guerra Mundial en curso, la diferencia de quizás la pandemia en esa oportunidad con la de ahora es que tenemos la tecnología como para haber desarrollado vacunas en tiempo récord, y que la población se haya podido vacunar, ¿no? En casi 2 años de la enfermedad, el COVID
ya se ha llevado a casi 6 millones de personas a nivel mundial. Comparándolo con los casi 100 millones de muertes que se llevó la gripe española también en casi el mismo periodo de tiempo, podemos decir de que se controló o que se está tratando de controlar el COVID de una manera más eficiente, ¿no? Aún así, hay mucho todavía por hacer, porque este no es ni va a ser la única pandemia, la última pandemia que nos va a atacar. Tenemos otros virus con los que seguimos conviviendo, como por ejemplo el VIH, que aún no tiene cura, ¿no? Y bueno, también tenemos que definir un poco o conocer qué es un virus, qué es una bacteria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Cómo es que actúa cada uno dentro de nuestro organismo, ¿no? En principio, los virus, por lo general, no se eliminan del todo, los virus se inactivan, mientras que una bacteria sí se puede eliminar del todo, ¿no? A ver, vamos a ver este otro video para, para poder discernir acerca de este tema. Hola, soy Zoe y tengo 10 años. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Aunque solemos confundir. Profesor, no se escucha bien. La tele. La realidad es que son muy diferentes. No tienen absolutamente nada que ver. Tamaño. Aunque ambos son microorganismos, es decir, son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista, lo cierto es que su tamaño es muy distinto. Para ver una bacteria nos sirve un simple microscopio óptico, pero para ver un virus necesitamos un microscopio muchísimo más potente. Necesitamos un microscopio electrónico. Si esto de aquí fuera una bacteria, esto tan minúsculo de al lado sería un virus. Y es que las bacterias son hasta 200 veces más grandes que el virus típico. Complejidad. Las bacterias, aunque sencillas, son células individuales. Están rodeadas de una membrana y en su interior, además del ADN con la información genética, tienen un montón de proteínas, lípidos, orgánulos que les permiten alimentarse y generar energía. En definitiva, tienen toda la maquinaria que necesitan para vivir, crecer y reproducirse. Se bastan ellas solitas, no necesitan a nadie más. Por el contrario, un virus es algo infinitamente más sencillo que una bacteria. Son cadenas de ácido nucleico protegidas por una capa de proteínas, como un mensaje en una botella. No son ni siquiera células. Reproducción. Las bacterias son capaces de reproducirse. Cuando una bacteria crece, puede dividirse en dos para formar dos bacterias hijas. Estas, a su vez, pueden volver a dividirse en dos y así hasta el infinito, o hasta que la cantidad de alimento lo permita. Por el contrario, el virus no puede reproducirse. No tiene los medios necesarios para hacerlo. Para replicarse, es decir, para poder crear copias de sí mismo, tiene que infectar a una célula y usar sus recursos. Por eso decimos que son parásitos intracelulares obligados. Dependen de las células para existir. Vivo, no vivo. Las bacterias son seres vivos. Son uno de los seres vivos más simples que existen y también de los primeros en aparecer hace muchísimos millones de años. Tú, yo, las plantas, los animales, todos descendemos de las bacterias. Están vivas, tienen todo lo que necesitan para vivir, crecer y reproducirse. Pero no podemos decir lo mismo de los virus. De todas las características que tienen los seres vivos, los virus solo cumplen dos, y únicamente cuando infectan a una célula. Por eso, los científicos no los consideran seres vivos. Estarían a medio camino entre estar vivos como una bacteria o inertes como una piedra. Aunque te cueste creerlo, la mayoría de las bacterias que existen son buenas. Las usamos para hacer queso y yogur. Se encargan de descomponer y reciclar nuestros desechos. Incluso viven dentro de nuestro cuerpo, ayudándonos a evitar infecciones y aportándonos nutrientes esenciales. Tan solo una minúscula parte de las bacterias causan enfermedades. Y cuando algunas de esas pocas te causan una infección, suelen permanecer siempre fuera de nuestras células. Por el contrario, los virus son parásitos intracelulares obligados. Para poder existir, tienen que infectar nuestras células, entrar en ellas para replicarse y generar nuevos virus. Por eso, suelen causar también más enfermedades y problemas. Tratamiento. Para tratar las infecciones por bacterias, tenemos los antibióticos. Estos medicamentos actúan directamente sobre la maquinaria de las bacterias, evitando que crezcan o directamente matándolas.
son una herramienta poderosísima. Pero los antibióticos no sirven cuando tenemos un virus. Al vivir dentro de nuestras células, resulta muy complicado encontrar una droga que afecte únicamente al virus y no a nuestras células. Por eso, cuando tienes un resfriado, simplemente esperas a que pase la infección. Como mucho, te tomas algo para el dolor de cabeza o para la fiebre, pero nada que luche directamente contra el virus. Para algunos pocos virus tenemos medicamentos especializados, pero son difíciles de conseguir y no actúan tampoco demasiado bien. Por eso los médicos solo los usan para los casos más graves. Y recuerda, nunca tomes un antibiótico cuando estés resfriado o tengas gripe. No sirve de nada. Si te ha gustado lo que has visto, dale a me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Bien, ¿a qué vamos con esta diferenciación? Que a lo largo de estos meses hemos escuchado vastas noticias acerca de una serie de medicinas, una serie de medicación que la gente tomaba por recomendación, por rumores, ¿no? O porque incluso algunos médicos también lo recomendaban. Algunos médicos les daban como opción a los pacientes, por si acaso, muchas veces con esa salvedad, ¿no? Por si acaso, de que tomen una serie de, un cóctel incluso de medicamentos que poco o nada podían hacer para, contra el COVID, ¿no? Porque como hemos visto en el video, el COVID es un virus y los antibióticos no hacen absolutamente nada contra los virus. Imagínense si tuviéramos que tomar una medicina para todas las enfermedades que conocemos, por si acaso para que no nos dé, todos los días. No tiene sentido porque no vamos a lograr nada. Y también estamos haciendo un mal trabajo al aplicarnos antibióticos que son para eliminar bacterias contra un virus. Son seres diferentes que tienen un sistema de reproducción distinto y que por tanto ni siquiera son parecidos. Son completamente, tienen estructuras completamente diferentes y por tanto no sirven. Entonces lo único que vamos a lograr es una resistencia de las bacterias con los antibióticos. Si en algún momento sí nos da una enfermedad por alguna bacteria, esta va a ser muy resistente y los antibióticos más simples no le van a hacer nada. Vamos a necesitar medicamentos más especializados. Entonces, tenemos una lista amplia, ¿no?, de cosas que se nos han ido recomendando, como la ivermectina, ¿no?, que es un antiparasitario que se usa en medicina veterinaria. Mucha gente lo tomaba y sé también, ¿no?, de muchas personas que en sus trabajos les daban una dosis, era creo una gota por kilo de peso, si no me equivoco, todas las semanas, cada 15 días les daban su dosis de ivermectina por si acaso. ¿Por qué? Porque en un comienzo se especuló que que podía tener un efecto beneficioso, pero ya casi 2 años después, con estudios clínicos ya comprobados, con estudios clínicos ya culminados a nivel mundial, se ha determinado que no hace absolutamente nada. Entonces era más que nada satisfacer, ¿no?, la idea que tenían las personas de que les estaba haciendo bien. De igual manera tomaban acitromicina, que no es para contrarrestar ningún tipo de virus, y algunas otras cosas más, ¿no? Como incluso el dióxido de cloro. Otras personas también incluso hacían terapias de oxígeno para prevenir el COVID, algo que tampoco logra o evita que la enfermedad no se detenga, no, absolutamente nada, no tiene nada que ver si es que tú no tienes COVID, que hagas una terapia de oxígeno. El oxígeno es una medicina en sí, así que no tenía sentido. Y muchas personas que usaban este tipo de tratamiento, lo que hacían más bien era saturar el sistema, ¿no? Que en ese momento, los primeros meses, era tan precario, teníamos tan pocas fuentes de oxígeno medicinal, que se acordarán ustedes, veíamos todos los días en las noticias
las colas y las colas de gente que se amanecía, con su balón de oxígeno para poder dárselo a algún familiar que estaba internado en algún hospital, ¿no? En algún centro asistencial. Cosa que para para este año, ¿no? Para esta segunda y tercera ola, ya no fue así. Ya no se escuchaba ni se veían noticias de personas haciendo inmensas colas para una botella de oxígeno, ¿no? Eso logró frenarse gracias a la vacunación. Entonces, a lo que vamos es que debemos de ser muy cuidadosos, debemos de ser muy prudentes al momento de ingerir medicinas que son más que nada recetadas por recomendación o recetadas por rumores. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido por WhatsApp una terapia contra el COVID, ¿no? Una cadena que nos decía, dice el doctor de la Universidad de California o un doctor chino, que hagamos esto y el otro y tomemos esto para prevenir el COVID. Todas esas eran solamente simples cadenas de personas que han ido inventándose cosas y que lamentablemente eran creíbles, ¿no? Muchos pensaron o le encontraban sentido y lo compartían, lo hacían, lo practicaban y a veces hasta le tenían fe de que eso era mejor que ir a un médico y que les recetara lo que tenía que recetar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por qué sí a algunos pacientes se les hacía una receta tan compleja? Porque algunos pacientes sí llegaban a desarrollar el estado más grave de COVID y estaban en UCI, ¿no? Terminaban en UCI con un respirador artificial. Y estar con un respirador artificial es estar en posición supino con con un tubo que hace de tus pulmones durante todo el tiempo. Es una posición en la que no te puedes cambiar y en la que en un ambiente intrahospitalario hay muchas bacterias intrahospitalarias que se pueden transmitir al paciente. Y en muchos de los casos, lo que pasaba era que sí, que los pacientes tenían ya rasgos de estas bacterias. Entonces, al tener el sistema inmunológico debilitado, lo que los médicos trataban y lograban era que el paciente al final pudiera contrarrestar el COVID, pero que no vaya a tener un deceso por una infección generalizada por algún tipo de bacteria intrahospitalaria. Entonces eran casos diferentes. Pero ¿qué es lo que pasaba? En los hospitales, por lo general, como sabemos, no todos tienen las medicinas y las recetas eran compartidas, ¿no? Los médicos decían, señor, tiene que comprar esto, vaya por favor, compre esto en la farmacia y regrese. Y entonces los pacientes o los familiares de los pacientes compartían estas recetas. Decían, mira, mi familiar estuvo mal, todo, le recetaron esto, entonces tú también cómprale. Y entonces es así como se comenzaron a compartir estas recetas que en realidad eran para casos muy específicos. Vamos a ver un poco la cronología, cómo fue avanzando el tema del COVID, ¿no? Un poco vamos a recordar esos primeros momentos, ¿no? En enero del 2020 se registró el primer caso de COVID fuera de China, ¿no? En Tailandia. Pero ya se rumoreaba a finales del 2019 que en Wuhan había brotado un virus que era muy contagioso, que te comprometía muy rápido el tema de la respiración, pero como sabemos, China es un país bastante reservado con sus noticias, no se daba la información correcta, ¿no? O no se daba la información oportuna tampoco, sino se maquillaba y hacían pensar de que no pasaba nada, que todo estaba controlado, ¿no? Ya en marzo, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia y también nosotros aquí el 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de COVID
en el Perú, ¿no? Era un empleado de una aerolínea que contrajo la enfermedad cuando estaba de vacaciones, ¿no? Y al regresar, bueno, ya tenía todos los síntomas. Es así como se cree que ingresó la primera persona contagiada con el COVID a nuestro país. Días después, el 19 de marzo, ya encontramos la primera muerte por COVID. Fue una persona de sexo masculino, de 78 años, que tenía una comorbilidad, ¿no? Tenía hipertensión arterial, y falleció por una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, como que ya comenzamos a pensar de que ya no era tan lejano, ¿no? Que las cosas ya estaban aquí. Y comenzaron los miedos, las preguntas, y hasta que, bueno, ya después de eso recordaremos de que vino el confinamiento, nadie salía, los permisos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos vivido, ¿no? Lo que salíamos un tiempo hombres y después mujeres, los bonos, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, al final, ya el año pasado, el 7 de febrero, después de muchas negociaciones, de idas y venidas, llegaron los primeros lotes de la famosa vacuna, ¿no? De la vacuna contra el COVID. Una vacuna muy controversial porque muchas personas dudaron acerca de la eficacia de la misma, más que todo por su origen, ¿no? Porque era chino y también porque no creían que en tan poco tiempo se podía haber desarrollado una vacuna eficaz contra esta enfermedad. Y hacían incluso la comparación, ¿no? Antes no se hizo cuántos años han pasado para que se desarrolle una vacuna para tal enfermedad y por qué justo para esta enfermedad sí lo pueden hacer tan rápido, ¿no? Y quizás la respuesta es que años atrás no había o no teníamos la tecnología que sí tenemos ahora. Y es por eso que la vacuna se pudo desarrollar y se ha aplicado prácticamente a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo literalmente. Porque no solamente paramos nosotros, paró todo el mundo. Entonces, ese 7 de febrero llegaron a los primeros lotes 300.000 vacunas, 300.000 dosis. El mismo presidente entonces, el presidente interino, Sagasti, fue a recibirla, fue todo un acontecimiento, toda la cobertura de la prensa, ¿no? Y comenzaron vacunando a quienes, al personal de salud, a los de la primera línea y a los adultos mayores, ¿no? Que en un principio recordarán que se pensaba hacer al revés, ¿no? Primero los de menor edad y al último los viejitos de la casa, ¿no? Pero después de muchas controversias dijeron que no, primero a los adultos mayores y después ha seguido el orden que hemos tenido hasta el día de hoy, ¿no? Ya recién están vacunando a los niños más pequeños y ya casi la mayoría cuenta con su segunda y con su tercera dosis. Casi se logró el objetivo, que era que a finales del 2020 se llegara a vacunar al 70% de la población, ¿no? De toda la población del Perú. Casi se logra el objetivo. Se estuvo muy cerca, así que podemos decirte que los esfuerzos valieron la pena, ¿no? Pero aún así, el 70% es un número que nos dice que de cada 10 personas, hay 3 personas que no se han vacunado. Y esas 3 personas que no se han vacunado pueden ser personas de nuestro entorno más cercano. Personas que por no tener la vacuna pueden complicarse. Y personas que, igual que todos, pueden transmitir el virus, ¿no? Pueden llevarlo de un lugar a otro sin ellos siquiera saberlo y desarrollar el estado más grave de la enfermedad. Han existido, bueno, se desarrollaron y siguen existiendo muchos grupos antivacunas, ¿no? Muchas personas que no quieren y no van a vacunarse por nada del mundo, que han obligado a hacer estrategias diferentes, ¿no? El Estado de alguna forma, los obliga a vacunarse, ¿no? Haciendo la presentación del carnet de vacunación, etcétera, etcétera, ¿no? En otros países incluso se les ha dado un bono, en otros países se les ha incentivado
de alguna u otra forma para que la población se vacune, porque es la única forma de poder controlar esta pandemia es con la vacunación. Así que, si es que por ahí todavía hay alguna duda con respecto a la vacuna, los animo a que por favor no lo piensen más y se acerquen a vacunarse ahora que todavía es gratuito, ahora que todavía es tan fácil ir a vacunarse, ahora que no nos cuesta nada, ahora que ya no hay ni cola, para poder sobre todo hacer nuestra vida como antes, ¿no? Y no terminar en una cama UCI con todas las secuelas que eso involucra. Y hablando justamente de las vacunas, se dicen muchas cosas acerca de las vacunas, ¿no? Se dice que es el virus, que no es el virus, ¿qué cosa es una vacuna, ¿no? ¿Cómo nos protege la vacuna contra los diferentes tipos de virus? Vamos a ver este video que nos va a explicar un poco cómo actúa una vacuna. La inmunización es el proceso de hacerse inmune a una enfermedad o de protegerse contra ella, generalmente mediante la aplicación de una vacuna. Las vacunas estimulan el sistema inmunitario con el fin de protegerlo de ciertas enfermedades, para que no se enferme ni contraiga una infección. Por lo general, los órganos y las células del sistema inmunitario defienden al organismo de gérmenes nocivos, como las bacterias y los virus. Las células inmunitarias circulan de manera constante por el cuerpo. Vigilan ciertas sustancias en las superficies de las células llamadas antígenos. Las células sanas tienen antígenos diferentes de los de las células enfermas o de los invasores extraños en el cuerpo. Las células inmunitarias suelen ignorar los antígenos de las células sanas, pero cuando las células inmunitarias encuentran antígenos en los gérmenes, destruyen el germen. Después, la célula inmunitaria fija el antígeno del germen en su superficie. Esto activa otros tipos de células inmunitarias para ayudar a deshacerse de la infección. Por ejemplo, algunas células inmunitarias activadas reconocen el antígeno de las células infectadas del organismo y luego las destruyen. Otras células inmunitarias activadas, llamadas células plasmáticas, producen moléculas llamadas anticuerpos. Estos anticuerpos viajan a través del organismo y se fijan solo a los gérmenes que tienen su antígeno específico. Esto marca el germen de la destrucción. Luego, otras células inmunes atacan a los gérmenes que tienen estos anticuerpos. Una vez que la infección desaparece, algunas de las células inmunes que fueron expuestas al antígeno se convierten en células inmunitarias de memoria. En el futuro, si el mismo tipo de germen vuelve a infectar su organismo, las células inmunitarias de memoria estarán listas para destruirlo para que no se enferme. Esto se llama inmunidad natural. En muchos casos, durará toda la vida. El problema de obtener una inmunidad natural por tener la enfermedad en sí misma es que algunas infecciones adquiridas naturalmente pueden causar complicaciones graves o incluso pueden ser mortales. Por ejemplo, la poliomielitis puede provocar una parálisis permanente o la muerte. El sarampión puede causar una inflamación en el cerebro, lo que provoca un daño cerebral permanente o la muerte, especialmente en los niños menores de 5 años. Y la tosferina, también conocida como tos convulsa, puede causar complicaciones como la neumonía, detención de la respiración o respiración lenta y la muerte, especialmente en los bebés menores de 1 año. Aunque los síntomas pueden no ser graves en todas las personas, no es posible saber quiénes se verán lo suficientemente afectados como para enfermarse gravemente o incluso morir. Las vacunas pueden protegerlo de contraer estas enfermedades y de sus síntomas nocivos. Las vacunas suelen contener una pequeña cantidad de gérmenes debilitados o muertos. Sin embargo, algunas contienen material genético, como ARN o ADN, que proporcionan instrucciones para que las propias células del organismo produzcan el antígeno del germen. Por lo general, se recibe una vacuna en forma de inyección. Dentro de su organismo, las partículas de los gérmenes de la vacuna enseñan a las células inmunitarias a atacar estos gérmenes. Este proceso no lo enferma, pero sí hace que su organismo produzca células de memoria y anticuerpos para esos gérmenes. En consecuencia, si ese germen infecta su organismo más adelante en su vida, su sistema inmunitario estará listo para combatir la infección para que no se enferme.
Los principales tipos de vacunas incluyen vacunas vivas y atenuadas, vacunas inactivas, vacunas toxoides, vacunas de subunidades y conjugadas, vacunas de ARNM y vacunas de vectores virales. Las vacunas vivas atenuadas usan gérmenes vivos pero debilitados. Son como una infección natural y proporcionan una fuerte inmunidad a la enfermedad. Ejemplos son las vacunas en aerosol nasal contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la varicela y la gripe. Las vacunas inactivas utilizan gérmenes inactivos o muertos. Es posible que con el tiempo necesite varias dosis o inyecciones de refuerzo. Ejemplos de ello son las vacunas contra la hepatitis A, la gripe, la poliomielitis y la rabia. Las vacunas toxoides protegen contra las sustancias nocivas producidas por los gérmenes, llamadas toxinas. Utilizan versiones debilitadas de las toxinas llamadas toxoides. Es posible que necesite inyecciones de refuerzo para mantener la protección contra las enfermedades. Ejemplos de ello son las partes de difteria y tétanos de la vacuna DTaP. Las vacunas subunitarias y conjugadas utilizan solo una parte específica de un germen. Proporcionan una fuerte inmunidad a esa parte esencial del germen. Estas vacunas también pueden requerir inyecciones de refuerzo. Ejemplos de ello son la parte de la vacuna contra la tosferina de la DTaP y la vacuna contra la hepatitis B. En lugar de utilizar gérmenes o toxinas, las vacunas de ARNM contienen un tipo especial de ARN llamado ARN mensajero o ARNM. El ARNM ordena a las células que produzcan el antígeno del germen, lo que desencadena una respuesta inmunitaria. Estas vacunas no llevan virus vivos y no cambian el ADN. Algunos ejemplos son las vacunas para la COVID-19. Las vacunas con vectores virales pueden utilizar el ADN o el ARNM para proporcionar a las células las instrucciones para producir el antígeno de un germen. El material genético está envuelto en un virus diferente y seguro para llevar las instrucciones a las células. Estas vacunas no cambian el ADN. Algunos ejemplos son las vacunas para la COVID-19. Es importante saber que las vacunas no solo lo protegen a usted, sino también a su comunidad. Muchas de las enfermedades que las vacunas previenen se transmiten de persona a persona. Cuando solo se vacunan unas pocas personas de su comunidad, el riesgo de un brote de enfermedad es alto. Pero si la mayoría de las personas están vacunadas, es mucho menos probable que una enfermedad se propague. Esto se llama inmunidad comunitaria o de rebaño. La inmunidad de rebaño es especialmente importante para proteger a las personas que no pueden ser vacunadas. Esto incluye a las personas con sistemas inmunitarios debilitados, alergias graves u otras enfermedades. Las vacunas lo protegen a usted, a su familia y a su comunidad de enfermedades que pueden ser peligrosas o incluso mortales. Bien, vemos cómo hemos avanzado con respecto a las vacunas, ¿no? Para todas las personas, para todos los neonatos, el Estado tiene un programa de vacunación, ¿no? Un cronograma de vacunación donde se les aplica todas las vacunas que existen, ¿no? Que se ha comprobado que funcionan y que de alguna forma son enfermedades que ya han sido controladas gracias a la vacunación. Y a pesar de todo eso y de las pruebas científicas y de todo lo que podemos encontrar, aún así siguen habiendo muchas personas que se rehúsan a la aplicación de las vacunas por diferentes excusas, ¿no? Diferentes comentarios que muchas veces no tienen un sustento válido. Entonces, cuando nos aplican a nosotros la vacuna del COVID, nos están ayudando a nuestro sistema inmunológico para que cuando el COVID ingrese a nuestro organismo, ya tengamos las defensas necesarias para que el cuerpo lo pueda contrarrestar. No sé si ustedes recuerdan, de hecho que seguro, ¿cuántas veces hemos pasado nosotros por pruebas de COVID, ¿no? Tanto la prueba de sangre, la prueba rápida de sangre, después la prueba molecular,
y todas las demás pruebas, ¿no? Que son con hisopados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántas pruebas hemos pasado? O sea, más o menos tienen idea de que cuántas veces nos han, hemos pasado por eso. Yo en lo personal calculo que por lo menos deben haberme hisopado a pruebas moleculares unas 30 veces. Pruebas rápidas, más o menos también por ahí. Porque el trabajo nos exigía que prácticamente todas las semanas nos hiciéramos una prueba. Entonces, con las pruebas rápidas el problema era que solo marcaba las inmunoglobulinas, ¿no? El IgG o el IgM. Y era más que nada la interpretación que podía dar la persona que tomaba la prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque marcaba a veces IgM, habías tenido el COVID, y decían, no, eres positivo, ¿no? Pero había sido positivo hace 3, 4 meses, no, sigue siendo positivo, y te mandaban otra vez a descanso, a cuarentena, cuando todavía no se entendía mucho cómo funcionaba este tema de las pruebas, ¿no? De las pruebas rápidas. Entonces, evolucionaron, por decirlo así, a las pruebas moleculares, ¿no? En las pruebas moleculares se demoraba un poco más los resultados, pero te decía exactamente si es que sí habías tenido, cuál era la carga viral en ese momento, etcétera, ¿no? Pero al momento de la prueba. Todo siempre es al momento de la prueba. Pero, ¿cuál era la contraprestación? Que era muy incómodo, ¿no? Un hisopado nasofaringeo, uno en la nariz y otro en la boca, ¿no? Y algunas veces parecía de que la persona que tomaba la prueba tenía un problema contra ti y parece que se vengaba de algo y hacía doler, ¿no? Hacía doler bastante. Eh, pero ya bueno, con las vacunas nosotros sabemos de que si es que nos llegara a dar otra vez el COVID, si es que nos llegara a dar el COVID, no vamos a desarrollar la enfermedad grave, ¿no? Eh, Nosotros también tenemos que saber ¿por qué insistimos tanto con este tema de la vacuna? ¿Por qué insistimos en el tema de que la vacuna es lo mejor, la vacuna es lo que necesitamos, como hemos visto en el video, para lograr una inmunización de rebaño? Pensemos en los demás primero, nosotros quizás somos más jóvenes, nuestro sistema inmunológico es más fuerte, pero en realidad lo que también sucede es que el COVID deja secuelas en el cuerpo, ¿no? Es una enfermedad que es algunas veces degenerativa, y es que cada persona es un mundo, cada persona es distinta, cada persona tiene sus propias enfermedades, cada persona tiene un historial médico diferente, una sensibilidad distinta a medicamentos, también tienen una resistencia también diferente de su sistema inmunológico hacia bacterias, muchas de ellas de forma natural. Ya nacemos con esa predisposición a algunas enfermedades, mientras que otras no. Y eso explica por qué hay personas que hasta el día de hoy no han tenido COVID, a pesar que han estado expuestas durante todo el tiempo, ¿no? A pesar que en toda su familia, su núcleo de su hogar se contagió, hay personas que todavía no han tenido COVID. Pero hay personas que sí, hay personas que incluso con la vacuna han llegado a cama UCI y les ha dejado algunas secuelas, ha dejado algunas marcas que les ha costado poder superar, y algunas todavía incluso están en tratamiento, ¿no? Muchas de ellas incluyen las personas que han estado postradas más de un mes, que hayan tenido que volver a aprender a caminar, terapias en las que las personas han salido en silla de ruedas con imposibilidad de moverse. Así también nos han enseñado a respirar nuevamente, a poder seguir un patrón respiratorio, porque han estado con un ventilador mecánico que hacía de esas veces, ¿no? Y así muchas otras cosas. Veamos este videito acerca de las secuelas del COVID, a ver qué otra información podemos sacar aquí. Y cuidar a los demás, evidentemente, del coronavirus para evitar la muerte, evitar ser hospitalizados y evitar en la medida de lo posible el contagio, pues el 80% de los pacientes recuperados de COVID tiene secuelas que van desde la fatiga hasta la pérdida del olfato
y del gusto, pero se han detectado más de 50 posibles secuelas de la enfermedad. Algunas de estas. En el mundo, más de 213 millones de personas se han infectado de COVID-19 y más de 4.400.000 han muerto. Y aunque hay un esfuerzo científico por tratar y prevenir la enfermedad, poco se sabe y se habla de las secuelas que deja a largo plazo, el llamado COVID prolongado. De acuerdo con un metaanálisis publicado por la revista Nature, que compila datos de 47.910 pacientes de 17 a 87 años, el 80% de las personas recuperadas de la enfermedad desarrollan uno o más síntomas a largo plazo. En total, se han detectado 55 síntomas. Los 5 más comunes son fatiga, dolor de cabeza, trastorno de atención, caída del cabello y disnea, falta de aire. Otros síntomas se relacionan con enfermedades pulmonares, polipnea, el aumento de la frecuencia y profundidad respiratorias, tos, malestar en el pecho, cardiovasculares como arritmias, neurológicas como ansiedad y depresión, y otros como dolor en las articulaciones, pérdida del sentido del gusto, del olfato o pérdida auditiva. Estos síntomas aparecen en un rango de 14 a 110 días después de la infección viral. Según expertos, se requiere más evidencia e investigación para identificar, detener la progresión prolongada del COVID-19 y minimizar el riesgo de efectos crónicos. Para Azucena por Milenio, Andrea Espinosa. Bien, como hemos podido escuchar, hay varias secuelas que nos puede dejar el COVID, ¿no? Hay personas que perdieron el gusto y el olfato cuando les dio la infección y han pasado más de 6, 8 meses que aún no lo recuperan. Hay personas que también les ha costado volver a respirar y sobre todo las personas que tienen algún antecedente, por ejemplo, de asma, personas que son fumadoras crónicas, son los que se han complicado muchísimo más, ¿no? Porque sabemos que el COVID lo que hace es atacar en los pulmones, ¿no? Los alveolos, les crea enemas que evitan que se puedan llenar de aire, entonces, de oxígeno, y esto hace que la persona pues tenga dificultad para respirar, tanto así que se llega a saturar y ya pierde totalmente la función los pulmones, ¿no? Entonces, a muchas personas que han sobrevivido, que han supervivientes de esta terrible experiencia de las camas UCI, de estar internados ahí, la vida les cambió por completo, ¿no? Entonces, la recomendación es seguir con el tema de todos los cuidados que hemos estado manteniendo hasta el momento, porque esta pandemia aún no está controlada. Estamos todavía lejos de que esté completamente controlada. Lo que sucede es que como ya tenemos la vacuna, los casos ya no están volviéndose tan graves, ¿no? Y lo hemos podido ver en esta tercera ola del Omicron. A ver si ustedes mismos pueden hacer una pequeña estadística con las personas que conocen. ¿Cuántas personas que ustedes conocen, incluidos ustedes mismos, se contagiaron en esta tercera ola? Si ustedes se ponen a hacer números, se van a dar cuenta que muchas personas de su alrededor se infectaron. Quizás en diferentes momentos, pero la mayoría la pasó en casa. La mayoría no tuvo mayor complicación, la mayoría solo tuvo síntomas leves y pasó más como si fuera un resfriado leve, ¿no? Y eso es debido a que ya los anticuerpos están funcionando, ¿no? Los anticuerpos han hecho su trabajo. Entonces, y las personas que sí llegaron a complicarse, las personas que todavía están siendo internadas en camas UCI, son las que no se vacunaron, son las que no completaron sus dosis, son las que por algún motivo no han logrado tener la inmunidad que era lo que se pretendía tener.
son esas 3 personas de cada 10 que decíamos en la estadística, no han tenido, no se han acercado a un centro de vacunación. En lo personal, si me permiten compartir mi testimonio, a mí me dio COVID en enero del año pasado, del año 2021. Yo fui al centro de aislamiento de la Villa Panamericana, en donde me atendieron muy bien y felizmente tampoco hice ningún cuadro grave, ¿no? Sí tuve fiebre, sí perdí el olfato, perdí el gusto, pero no llegué a ninguna otra complicación. Sí tuve la neumonía típica del COVID, creo que todos los que han tenido COVID les da, así que, pero de eso no pasó a mayores, felizmente. No he tenido un recontagio, pero sí, casi todas las personas que conozco de mi entorno que están en el sector salud, que están trabajando con pacientes COVID, han tenido han vuelto a contagiarse del COVID incluso con la vacuna. Conozco un amigo incluso que ha tenido 3 veces el COVID, ha salido positivo 3 veces, pero ya con cada vez con menos síntomas, ¿no? Hasta la última vez totalmente asintomático, pero tuvo otra vez el contagio. ¿A qué debe él que no haya pasado a mayores? También, nuevamente, a la vacunación. Entonces,